Buenos días a todos, bienvenidos a este estudio bíblico en el que continuamos enfocando nuestra atención en las cartas de Juan y de Judas y en concreto en este día estudiando la carta de Judas, viendo su contenido general y sobre todo su aplicación práctica para nuestro diario vivir. Vamos pues a empezar con la lectura de los primeros versículos de la carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En estas primeras líneas encontramos 4 elementos que eran de esperar en cualquier carta de la época o carta del Nuevo Testamento. En primer lugar, se nos dice que el autor de la carta, el remitente de la carta, en este caso se nos dice que era Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Estos 3 definiciones o estos 3 identificativos nos permiten saber bastante cercanamente aquí de qué Judas se tratará. Porque si bien Judas era un nombre muy común de la época, en este caso se nos dice que era un Judas siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, que es una expresión que era usada mayormente por los apóstoles y los hermanos de Jesús, los hermanos sanguíneos de Jesús. Y en tercer lugar se nos dice que era hermano de Jacobo. Por lo cual, si era Judas, si era siervo de Jesucristo y era hermano de Jacobo, todo nos hace pensar que se hace referencia a Judas, el hermano de Jesucristo. Si leemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 13:55 o en Marcos 6:3, veremos que los hermanos de Jesús, los hermanos sanguíneos de Jesús, eran Jacobo, José, Simón y Judas. Y muy probablemente es este Judas el que escribe esta carta. En segundo lugar, se nos habla de los destinatarios, pero en este caso de una manera muy general. Se nos dicen que son los llamados, los amados y los guardados. Esto no nos permite identificar qué comunidad era, porque cualquier de las comunidades cristianas de la época podían ser identificadas como los llamados, los amados y los guardados, especialmente en el Señor Jesucristo. Pero sin duda eran 3 elementos que Judas quería destacar desde sus primeras líneas. En tercer lugar, encontramos el deseo de bienestar o la bendición apostólica en este caso. Se nos dice misericordia, paz y amor sean multiplicados o sean multiplicados. Misericordia, paz y amor. Podría haber dicho gracia y paz, por ejemplo, ¿verdad? Como también era bastante común en la época, pero él decide poner estas 3 bendiciones: misericordia, paz y amor. Sin duda, porque él encontraba que estas 3 cualidades de la naturaleza de Dios, estas 3 bendiciones, eran necesarias más que nunca en esta comunidad, en este tiempo en concreto, con estas dificultades específicas. Y por eso desea que sean multiplicadas estas tres bendiciones: la misericordia, la paz y el amor. Y termina diciéndonos el propósito de esta carta en concreto. Si nos damos cuenta, parece ser que Judas quería desde un inicio escribirles, pero con otro propósito muy diferente. Quería escribirles con el propósito de hablar de nuestra común salvación. Pero él tiene que dejar de lado ese propósito porque se ve en la necesidad de establecer una carta exhortativa, una exhortación urgente debido a las circunstancias que estaban pasando. Y él describe estas circunstancias diciendo que le era necesario porque algunos hombres habrían entrado encubierto, fijaos, encubierto sutilmente, casi sin darse cuenta,
y dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje. Podríamos decir mucho de estos elementos, ¿verdad? Pero sobre todo destaquemos dos. Dice, convierten en libertinaje la gracia. Es decir, ellos habían hecho de la gracia una excusa para poder vivir de una manera que todo indica que era una manera inmoral, una manera totalmente alejada del propósito de Dios. Ellos habían cogido la gracia, puesto que Dios nos perdona por todos nuestros pecados y nos perdona de manera inmerecida, pues pequemos para que, como decía Pablo, sobreabunde la gracia. Habían usado la gracia como excusa. Y por otro lado dice, y niegan a Dios el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, negaban la misma esencia del Evangelio, negaban que Jesucristo hubiera venido en carne y de manera totalmente divina, ¿no? Es decir, Dios hecho hombre, negaban esta realidad y por lo tanto negaban la capacidad de que Él pudiera ser este cordero que fuera entregado por nosotros. Negaban la misma esencia del Evangelio. Y por eso se ve en la necesidad de escribir y de escribir con un carácter de urgencia. Sigamos leyendo estos versículos. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Quiero recordaros, Judas inicia de esta manera esta exhortación, trayendo a la memoria de sus oyentes, de sus lectores, tres acontecimientos del Antiguo Testamento, es decir, de la historia del pueblo de Israel, que de alguna manera trataban de ilustrar la justicia divina. En primer lugar, les recuerda a aquellos hombres y mujeres que habían salido y sido liberados de la esclavitud de Egipto y estando en el desierto se rebelaron contra Dios y por culpa de eso pues no pudieron entrar en la tierra prometida. Tal como nos narra Números 13. En segundo lugar, nos habla de unos ángeles, posiblemente haciendo referencia al texto de Génesis 6, los primeros versículos, hace referencia a estos ángeles que descendieron del cielo para mancillar las mujeres humanas y de esta manera rebelarse contra Dios, los cuales, dice, fueron castigados al fuego eterno. En tercer lugar, nos recuerda la destrucción de Sodoma y Gomorra, dos ciudades conocidas por su inmoralidad y que por ello fueron castigadas. Y nos dice Judas, y de igual manera, porque identifica estas tres digamos, faltas con estos hombres que estaban creando problemas en esta comunidad. De la misma manera serían juzgados estos que contaminan la carne, refiriéndose a sus actos inmorales, rechazan la autoridad de Dios y desprecian los poderes celestiales, desprecian pues los ángeles, haciendo referencia al acontecimiento de Sodoma y Gomorra en el Génesis 19, que desata un poco este castigo sobre estas ciudades. De igual manera, ellos debían ser juzgados. Pero por otro lado, se nos habla del arcángel Miguel y esta defensa del cuerpo de Moisés. Este relato lo encontramos en
en un texto apócrifo, la Asunción de Moisés, que sin duda era conocido entre sus oyentes, entre sus lectores. En este relato se refleja cómo el arcángel Miguel trata de proteger el cuerpo de Moisés cuando Satanás viene reclamando, declarando que este hombre había sido un asesino, que había asesinado a un egipcio y que por tanto merecía el castigo eterno. Y el arcángel Miguel no se lo permite y le defiende. Pero lo que trata de destacar Judas es que aun en esa situación, lo que hace el arcángel Miguel es declarar que Dios lo reprenda. Es decir, lo que trata de resaltar es que es a Dios a quien le corresponde hacer justicia y no a los hombres, ni siquiera a los ángeles. Seguimos leyendo el relato. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que recomiendo sin vergüenza alguna con vosotros. Se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fijaos que de una manera muy irónica está sintetizando sus dos grandes faltas. Es decir, estos hombres, por un lado, blasfeman, critican lo que no conocen, puesto que no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo y lo niegan, ¿verdad? Y por otro lado, se dejan llevar por sus instintos naturales y sus instintos animales más irracionales. Es decir, a través de estos actos inmorales, lo único que hacen es resaltar sus características animales más irracionales, dice. Continúa diciendo: ¡ay de ellos, pobrecito de ellos! ¿Por qué? Porque siguen los caminos de Adán, Balaam y Coré. 3 personas que, según el Pentateuco, fueron castigados por sus acciones. Acciones que él continúa de una manera muy metafórica describiendo. Es decir, estas personas habían sido piedra de tropiezo, dice en el diario Vivir de la Comunidad, en las comidas fraternales. Estos habían sido impostores espirituales, es decir, aparentaban una cosa que no eran. Por otro lado, eran personas que en un momento dado, en un momento posiblemente de enfado, sacaban lo peor de sí mismos, sacaban lo que realmente estaban dentro, igual que el mar vomita toda la suciedad que terminamos tirando en ella. Estos eran personas que habían desobedecido a Dios y se habían apartado de Dios como estrellas errantes. Es decir, estas eran las acciones que ellos habían tenido. Y conforme a lo que ellos ya conocían, en este caso vuelve a traer un relato del libro de Enoc que trata de ilustrar que, y de igual manera, por sus actos son condenados. Es decir, cuando recibimos un castigo no es otra cosa que la paga por nuestras acciones. Ellos mismos han buscado este final a través de sus acciones, y termina señalando un poco más la actitud, no solo las acciones, sino la actitud de estas personas. Es decir, personas que se nos definen aquí como algo así como unos quejicas crónicos, también como unas personas caprichosas y personas que aman más a sí mismo que al resto, es decir, personas narcisistas. Es por ello que son merecedores de la justicia de Dios y el castigo de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos,
A otros, salvadlos arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Pero vosotros, de esta manera Judas quiere cambiar su argumentación, dejar de hablar de aquellos que iban a recibir juicios justos por sus acciones y empezar a hablar de aquellos que se estaban manteniendo fieles. A estos les dice, tener memoria de lo que Jesús ya nos advirtió y dieron testimonio los apóstoles. En el último tiempo iban a venir gente tratando de engañar, tratando de burlarse, como impostores espirituales que son guiados por sus malos deseos. Esto es lo que identificaba que no venían del Señor, que vivían sensualmente, dice, y que no tenían al Espíritu Santo, lo cual era evidente. Pero sobre todo, tener cuidado porque estos iban a causar división entre los creyentes, en la armonía y en la comunión, en la relación entre los creyentes. Por eso tenían que tener cuidado. En primer lugar, tener memoria de esto que nos advirtió Jesús y luego, a continuación, seguir esta serie de indicaciones que van a ayudaros a defender vuestra fe de una manera práctica y real. En primer lugar, edificándoos en vuestra santísima fe. Es decir, edificándoos no en vuestra opinión, no en vuestra filosofía, no en vuestros instintos, sino en esa fe que da vida, que transforma vida y que nos permite vivir cerca de Dios constantemente. En segundo lugar, dice, viviendo fervientemente en oración, dirigidos por el Espíritu Santo. Es decir, la vida de oración era tremendamente importante. Es tremendamente importante. Eso sí, debe ser guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Porque muchas veces no sabemos cómo debemos orar. Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre cómo orar. En tercer lugar, dice, conservaos en el amor de Dios. Ese amor que se manifestó en la cruz del Calvario y que llegó a nosotros y que nos mueve a amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese amor es el que nos tiene que mover diariamente a buscar de Él y a amar a los demás. En cuarto lugar, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, manteniéndonos en esa esperanza de que Dios va a obrar, va a seguir obrando y sobre todo que vamos a disfrutar de una manera absoluta y plena de esa vida eterna prometida cuando Él venga y haya el juicio y nos dé nos dé entrada a esa vida eterna. Por un lado, estos 4 elementos que tienen que ver con nuestra vida interna, nuestra vida espiritual, pero al mismo tiempo otros 3 elementos que tienen que ver con todos aquellos que nos rodean. Gente que está a nuestro alrededor dudando, cuestionando, que les cuesta dar pasos de fe, pues ayudándoles a que busquen del Señor y que en Él encuentren todo lo que necesitan para reafirmar su fe, para darse cuenta que verdaderamente Él es Dios, Él es poderoso y para continuar adelante. En segundo lugar nos dice, salvando a aquellos que están perdidos. Aquellos que están perdidos son todos aquellos que no conocen del Señor, que no han entregado su vida a Cristo y por lo tanto necesitan que les demos a conocer de una manera sencilla y clara el Evangelio y que puedan buscar del Señor. Y en tercer lugar nos hablan de aquellos que contaminan su vida, apartando, rechazando a Dios y que sin duda nosotros tenemos que tener misericordia de ellos a la par que tener una distancia social que nos permita mostrarles el amor, pero al mismo tiempo nos protejan de sus influencias negativas que nos contaminen nuestra forma de vivir. Es decir, tenemos que ayudar a los que dudan, dar a conocer a los que están perdidos y en tercer lugar tener amor y misericordia con una distancia social necesaria con aquellos que desechan, rechazan al Señor. Todo ello para que podamos defender nuestra fe. Y pasamos a leer los últimos 2 versículos de este libro. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas finaliza su carta con estos últimos 2 versículos, que son una preciosa exclamación, expresión de alabanza y gloria al Señor, una doxología. Dice, a aquel que es poderoso, fijaos, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Es decir, esa es la mediación que el Señor nos hace, nos protege para que no caigamos y que no nos perdamos, pero al mismo tiempo nos limpia de todo pecado. A Él sea la gloria
con gran alegría. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad. Nuestro Salvador haciendo una mención indirecta al Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Ahora y por todos los siglos. A Él tenemos que alabar, en Él tenemos que afianzarnos y por Él debemos vivir. Y de esta manera tan preciosa termina Judas esta carta que trata de exhortar urgentemente a los hermanos en la fe a mantenerse firmes en su fe y apartarse de aquellos que sin duda viven impostoramente, dicen vivir una fe, pero en verdad están perdidos en sus deseos y pensamientos. Pues dicho eso, tan solo desearos que esta palabra también os influya a vosotros, os infunda ese aliento para vivir constantes en nuestra fe, para seguir caminando fieles en el Señor y para proclamar a todos aquellos que no lo conocen que verdaderamente hay un Dios que no solo merece gloria, no solo merece gratitud, sino que merece que entreguemos nuestra vida a Él como reconocimiento que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. A Él sea la gloria. Que Dios os bendiga.